Ahora bien, para finalizar el tema de los árboles binarios, tenemos un extra que serían las colas de prioridad. Las colas de prioridad son un tipo de estructuras de datos abstractos, abreviado como TDA, al igual como lo son las pilas, las colas, las listas y los árboles binarios, similar a una cola. La diferencia principal de una cola es que cada elemento tiene asignada una prioridad, por lo que su ubicación dentro de la cola es en base a un criterio de orden. Pueden distinguirse principalmente dos operaciones dentro de la cola de prioridad que son encolar y desencolar. El elemento con menos prioridad se encola al final de la cola y el elemento con más prioridad se desencola primero. De modo que el que tenga mayor prioridad es el primero en salir y el que tiene menos prioridad es el último en salir. En la imagen adjunta, por ejemplo, tenemos un grupo de números donde estos se fueron ordenados, de modo que el criterio acá sería que los con peso mayor están primero y los con menor peso se quedan al final. De modo que el con menor peso, en este caso, es el 2 y es el último en salir, y 8, que es el con mayor prioridad, es el primero en salir. Otro ejemplo adjunto que podríamos tener es que podríamos tener los nombres Pedro, María, José e Ian que quisiéramos insertar dentro de una cola de prioridad. Dentro de los pesos asociados por algún criterio de prioridad, tendríamos que Pedro tiene un valor de 7, María 5, José 8 e Ian 2. Y al inicio, obviamente, los apuntadores en este caso serían nulos. Esta cola sería dinámica, porque puede ser de forma estática igual. En el primer caso, la cola de prioridad partiría nula porque no habría ningún elemento. Luego, en el segundo caso, añadiríamos Pedro, que sería el único elemento de la cola. Luego añadiríamos a María, que tiene menor peso que Pedro, así que queda en la segunda posición. Luego, nosotros quisiéramos añadir a José, pero como José tiene mayor peso, se inserta al inicio. Luego sería la conexión con Pedro y Pedro después estaría conectado con María. Y por último se insertaría a Ian, que como tiene menor prioridad, se ingresa al final de la lista, o sea, al final de esta cola, después de María, dado que tiene un peso de 2. De modo que aquí quedan los punteros, aquí van relacionados, por ejemplo, José va a apuntar a Pedro, el puntero siguiente de Pedro va a apuntar a María, y el puntero siguiente de María apuntaría a Ian, y el puntero siguiente de Ian a ningún lugar, a vacío. De modo que sería el último elemento. Ahora bien, las colas de prioridad son importantes en el tema de los árboles binarios, tienen una relación muy cercana. Usualmente, debido a que las colas de prioridad permiten ordenar datos bajo un criterio de orden establecido, es común usarlas para representar árboles binarios dentro de una cola. Los árboles binarios de búsqueda, los AVL o los árboles heap. Bien puede ser definida de forma estática o pueden ser definidos de forma dinámica, pero lo usual es que sean establecidos de forma dinámica, dado que se desconoce cuántos elementos va a tener un árbol y que éste pueda seguir expandiéndose. Suele usarse en conjunto con un algoritmo de búsqueda de anchura para ir almacenando los datos en orden nivel por nivel. Por ejemplo, ¿cuál es la relación o cómo podríamos representar árboles binarios de búsqueda y árboles AVL con las colas de prioridad? Los árboles binarios de búsqueda, aunque pueden ser almacenados como la cola morada, o sea, como esta cola de aquí, no nos permite hacer el proceso inverso de representar el árbol binario de búsqueda, solo sabiendo su cola de prioridad. Por este motivo es que una representación más exacta posible puede ser como la cola verde, que es la de aquí, donde menos 1 serían considerando todos los valores que son nulos, simplemente que ahora se le da un valor. ¿Cuál es la diferencia entre la primera cola y la segunda cola? Es que nosotros podríamos, bueno, acá lo explico, nosotros podríamos acceder, o nosotros a partir de esta cola podríamos representar el árbol eh, binario de búsqueda o AOL en cuestión, simplemente sabiendo su ubicación. Nosotros podríamos saber, por ejemplo, que 50 es hijo de 60, conociendo su índice. Por ejemplo, si nosotros queremos saber quién es el hijo de 60, que está en el índice 2 de este arreglo, nosotros tendríamos que usar la fórmula 2 por el índice más 2.
En este caso sería 2 por la ubicación que es 2, 4 más 2, 6. La ubicación 6 nos diría que es el hijo derecho ese índice de 60, que en este caso sería 70, dado que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 está ubicado en el índice 6. Mientras que para ubicar el hijo izquierdo de 60, nosotros tendríamos que usar la fórmula 2 por el índice en que esté ubicado más 1. En este caso sería 2 por 2, 4, más 1, 5. El número que está ubicado en el índice 5 dentro de este arreglo sería 50, que si nosotros vemos en la gráfica, podríamos ver que 50 efectivamente es hijo de 60. Ahora bien, nosotros no podríamos representar el árbol binario a través de la cola que es la cola morada, porque no tendríamos ese teorema a favor. Nosotros no podríamos simplemente ir añadiendo los números en recorrido en anchura, por ejemplo, porque nosotros agregaríamos el 40 en primera posición como raíz, luego añadiríamos 25 y 60, todo bien, pero nosotros si añadiéramos 50 lo añadiríamos donde está el menos 1, y eso nos daría un problema. Y el 70 lo añadiríamos como hijo de 25 y el 55 como hijo de 60, y eso estaría mal. Por eso es que se usa esta anotación que considera los nulos. Tampoco podríamos usar el teorema de buscar el hijo derecho o el izquierdo a través de 2 por el índice más 2 o 2 por el índice más 1. Ahora bien, aquí dejé por escrito lo que les explicaba, que nos dice que existe un teorema asociado a los árboles binarios de búsqueda y la cola de prioridad, que nos dice que todo hijo izquierdo puede ser encontrado mediante la fórmula 2 por el índice más 1, y su hijo derecho por la fórmula 2 por el índice más 2, donde el i es el índice, es decir, su ubicación dentro del arreglo. Por ejemplo, si queremos encontrar el nodo hijo del nodo 50 ubicado en el nodo 5, por ejemplo, 50 está ubicado en el índice 5 y queremos encontrar a sus hijos, su hijo izquierdo se puede encontrar multiplicando el índice, que es 5, por 2, 10, sumándole 1. Y el hijo derecho lo mismo, pero sumándole 2, o sea, nos daría 2 en ese caso. El hijo izquierdo de 50 estaría en el índice 11 de la cual prioridad y su hijo derecho en el 12. Correspondiendo a esta ubicación, el hijo derecho con 55, que es el hijo derecho efectivamente de 50. El hijo derecho de 50 sería 55. En el caso del hijo izquierdo nos daría menos 1, que no es algo muy relevante, la verdad. Nos diría que es nulo. Por tanto, partiendo desde la raíz utilizando este teorema, es posible reconstruir el árbol a partir de la cola de prioridad. Nosotros utilizando este teorema podemos hallar todos los hijos de cada nodo correspondiente leyendo la posición por posición. Sería muy fácil. Por otro lado, es posible hallar el nodo padre de 55, dado que está ubicado en el índice 11. Al hacer esto un índice impar, podemos usar la fórmula 2 por i más 1 igual a 11. Y esto nos va a dar que el nodo padre de 55 vendría a estar en el índice 5, que sería 50. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre las colas de prioridad y los montículos? Esta sería mucho más sencilla de explicar, dado que en un montículo o heap puede representarse sin necesidad de tomar en consideración los nodos null, dado que puede ir recorriéndose el arreglo y aplicando el algoritmo de búsqueda en anchura, ir insertándolos en orden nivel por nivel, de izquierda a derecha, sin problemas, dado que por la definición es un árbol completo, o sea que todos los niveles están llenos y no hay nulos intermedios. Entonces, si nosotros hacemos el algoritmo en anchura, añadiríamos la raíz 1, luego 2, luego 3 en ese nivel, luego 6, luego 9, luego 5, luego 10, luego 11, luego 12, por ejemplo. Pero si queremos, igual podemos considerar los nulos, pero no es indispensable. Y por último, acá hay una especie de diagrama que nos explica de antemano las estructuras que estamos abarcando y que abarcaremos. Por ejemplo, tenemos que las estructuras pueden clasificarse en dos grandes categorías, que son las lineales y las no lineales. Dentro de las lineales, que ya las hemos visto, están los arreglos, las pilas, las colas, las listas.
Las pilas pueden ser dinámicas o estáticas, las colas dinámicas o estáticas, las listas pueden ser dinámicas o estáticas, y a su vez pueden ser simplemente enlazadas, doblemente enlazados o circulares. A su vez, las colas de prioridad están enlazadas con el tema de las colas. A su vez, la cola de prioridad nos permite representar árboles binarios y árboles heap. En cuanto a las estructuras no lineales de las estructuras, tenemos a los grafos y las tablas hash que aún no hemos visto. Dentro de la categoría o de la familia de los grafos tenemos una subfamilia que es los árboles, que siguen siendo bastante grandes. Dentro de los árboles tenemos a los árboles B, los árboles B+, los árboles de decisión, los árboles n-arios, que son con múltiples hijos, y los árboles binarios, que es la categoría que hemos estado viendo. Y dentro de los árboles binarios tenemos a los árboles heap, y dentro de los heap tenemos a los árboles mi-heap y max-heap. Y dentro de los árboles binarios tenemos a los árboles binarios de búsquedas, o ABB, y como más ahí, más abajo, estarían los árboles AOL, que son tanto árboles binarios como árboles binarios de búsqueda. Esto a grandes rasgos algunas de las estructuras que existen, porque existen más.